Vale, pues nada, estamos grabando, ¿no? Te sale, yo creo que te sale arriba también, José María, que está grabando, Sí, y te pondrá también que se está subiendo poco a poco, ¿vale? Un aviso. Entonces, nada. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. ¿Qué tal tú, Raúl? Pues muy bien, muy bien. Aquí vamos a echar un ratito. Antes de nada, como siempre, para que te puedas presentar, te dejo un minutito para que la gente te pueda conocer, ¿vale? Si quieres contar un poco qué es lo que haces, de dónde vienes, un minutito y pico, mientras voy a ver el café. Te dejo con esta gente que te escuchen y que te puedas presentar e introducirte. Fantástico. Pues nada, yo siempre he sido una persona muy curiosa y muy interesada por lo nuevo, por las cosas que vamos creando y que pueden cambiar el mundo, ¿no? Y en ese sentido me dediqué primero a la consultoría, porque qué mejor forma de resolver esa curiosidad, ¿no? Que entender problemas complejos y realmente interesantes y ver cómo solucionarlos. Estuve en McKinsey bastantes años. Estando en McKinsey empecé a ver la emergencia de Internet y bueno, conseguí ir a Estados Unidos cuando estaba surgiendo y luego volví a España y estuve detrás de buena parte de los primeros que estuvimos trabajando en esto, ¿no? Incluso estuve trabajando muy cerca con un cliente que era Telefónica y lanzamos Terra y han pasado muchos años y se puede contar. Y además, a partir de ahí decidí que, que había muchas necesidades que cubrir en el ámbito de Internet. Entonces me junté con otros socios y montamos una incubadora que se llama Netus. Fue una incubadora que en su día levantamos 60 millones. Tuvimos mucho éxito a la hora de arrancar, pero queríamos lanzar 30 proyectos y al final acabamos lanzando 10, porque todo el mercado cambió, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí pillamos la parte de arriba y la parte de abajo de el momento .com, ¿no? Y bueno, pues al final conseguimos que alguna de las empresas que habíamos montado ya era grande y se vendiese, pero sobre todo fue un montón de aprendizajes. Paralelo siempre he estado muy metido en temas de impacto, particularmente en temas de emprendimiento social, y fue después de esta experiencia con eh, Netjuice, por una parte, que la incubadora, y yo vinculado a la Fundación Ashoka, que creó el conjunto de emprendimiento social, cuando desde entonces está muy vinculado a este mundo del emprendimiento. Pero hay una fase muy importante en mi vida, entre medias, que es que cuando estuve trabajando en ver, oye, ¿qué hacemos con esto de Internet? Que fue el momento que parecía que todas las compañías de Internet iban a cerrar, aunque el número de usuarios seguía creciendo, me dediqué a impulsar proyectos en este ámbito y acabé trabajando en Google. Google estuve más de 10 años. Empecé en España, luego estuve en Silicon Valley, allí se montó un área de producto, yo formé un poco parte del equipo que la armó dentro del negocio y me volví a Europa a gestionar distintas partes de ese área, ¿no? Primero España y Portugal, luego los productos de performance para media Europa y luego todo lo que era la publicidad en apps para EMEA, un todo. Allí estuve durante muchos tiempos, fue una experiencia bestial. Yo ya llevaba muchos años esta trayectoria, de alguna forma culminaba en gran medida aquello por lo que yo había apostado, pero llegó un momento que me volví a España por razones personales y familiares y yo también estaba en una reflexión de, oye, realmente lo que estás haciendo es lo más importante que podrías hacer. De nuevo, mi sensibilidad social, por una parte, y mi conocimiento por la tecnología, me llevó a pensar que podíamos utilizar la tecnología para resolver las cosas que más me preocupaban en ese momento. Que básicamente era, oye, mira, el mundo creo que no lo estamos llevando al mejor lugar que podríamos, ¿no? Entonces monté Gratix, y no sé, Raúl, si quieres que siga, porque como ves tengo un montón que contar, Sí, o, o yo creo paramos que aquí y seguimos hablando. Yo todavía me queda contar un poquito de tienes, trayectoria, o sea que como tienes tú carrete, ¿no? prefieras. Tienes Sí. carrete. No, muy bien. Sí, o sea, te iba a ir preguntando, por todas esas etapas, porque, o sea, está claro que por toda la trayectoria que tienes un currículum increíble. Ya, de hecho, no sé si he visto que pasaste también por Telecinco. Sí, estuve una de los donde estuve trabajando entre la incubadora y el lanzamiento y mi incorporación a Google fue, trabajé en Telecinco básicamente lanzando primero una productora multimedia dentro de participar por la compañía y luego dirigiendo todo lo que era la parte de nuevos medios, ¿no? Sobre todo Internet. Sí, sí, sí. Sí. En Google estoy muy Pues, metido en temas de móvil también, o sea que ajá. también estuve un poco cogiendo el canal casi desde el principio, ¿no? Porque veía el potencial que tenía. Claro. Has tocado o sea, varias cosas, como por ejemplo, que yo te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál fue ese punto de inflexión que te hizo pensar en cómo
la tecnología te llevó a ese cambio más social, ¿no? Pero a mí me gustaría empezar también por el principio, ¿no? Con cómo surge, que a mí también me parece bonito, ¿no? Contar cómo conoces a la gente, ¿no? Y en este caso, gracias a nuestro amigo conocido, contacto en común, no sé qué relación tienes tú con Francisco Colón, que también ha pasado por el podcast, Sí, a raíz de un post tuyo que se llamaba Fashion Victims, me parece, sí, Fashion Victims, hablando sobre que habías estado en un evento de moda y demás, es cuando yo conecto y contacto contigo, ¿no? Y veo que creo que Francisco te ha comentado, habéis interactuado y demás, y le digo, oye, Francisco, ¿conoces a José María? Porque me parece muy interesante esa publicación que ha hecho y me gustaría traerlo al podcast y que contase un poco más esa parte social, ¿no? O sea, a mí me fascinó mucho cómo Francisco hablaba sobre cómo se llama de de sostenible sostenible antifrágil. antifrágil, eso es, Antifrágil, sí. antifrágil, y me pareció súper interesante. Digo, ostras, me parece que dentro de esa parte social que no es tan visible, no se le da tanta visibilidad como a otras cosas, creo que una persona que ha tenido esta trayectoria que de repente, o sea, que pasa de grandes compañías como McKinsey, Google, que tienes tú el emprendimiento y demás, todo esto, cómo pasa de repente, ¿no? A ese punto más social. De hecho, ahora no has llegado a ese punto, pero creo que eres profesor del IE, ¿no? También, Sí, llevas sí. mucho tiempo O sea, siendo si profesor del quieres, IE. acabo la presentación para enlazar Sí, también, dale, por dale, cómo conozco a da Fran. las pinceladas. Eh, Gratix fue un proyecto ambiciosísimo. O sea, queríamos cambiar la forma en la que consumimos. Luego, si quieres, cuento más por seguir un poco. Y, y era tan ambicioso que sabíamos que eso podíamos convertirlo en algo enorme a nivel global o llegar a un momento en que decir, oye, no lo hemos conseguido. Desgraciadamente no lo conseguimos y hace aproximadamente 2 años decidimos que no habíamos llegado al nivel de millones de usuarios que necesitábamos, parábamos y ahí es donde empieza la fase en la que me encuentro ahora, que básicamente yo dije, oye, yo cuando di este paso, que no es un paso desde cero, como te he contado, llevo muchos años colaborando con emprendedores sociales, ¿no? Cuando yo di este paso de decir, me toca a mí tratar de resolver los problemas que me preocupan creando algo que lo solucione, eh, era muy consecuente, pero me di cuenta de que, oye, no lo habíamos conseguido. Con mi plan es, vamos a hacer una plataforma de cambio cómo consumimos y vamos a cambiar todos y vamos a empezar a resolver problemas, que es lo primero que hay que hacer. Entonces decidí que quería seguir resolviendo el mismo problema, pero tenía que entenderlo mejor por una parte y por otra parte atacarlo de otra manera. Entonces, por la parte de entenderlo mejor, lo que decidí es, oye, voy a leer mucho más, voy a hablar con mucha más gente y entender este tema, no solo del cambio climático, fundamentalmente el cambio climático, pero también de todo lo que le estamos haciendo al planeta y no nos equivoquemos que al fin y al cabo somos un egoístas, lo que nos interesa del planeta es que sea un lugar agradable para vivir nosotros. Ujú, Tratar de entenderlo mejor, pero yo me di cuenta que yo era una persona que llevaba tiempo en esto, que había hecho un montón de iniciativas y empezaba a hablar con gente y me decían, no, si esto lo vamos a resolver con la energía o vamos a absorber el carbono. Cada uno tenía su solución. Y digo, bueno, creo que quiero entender esto mejor. Que al fin y al cabo es lo que yo he estado haciendo toda mi vida, ¿no? Intentando entender problemas, intentando crear cosas que pudiesen resolverlos, ¿no? Y, y esto fue por una parte, ¿no? Y por otra parte dice, también es importante esto que yo estoy aprendiendo, ponerlo en práctica. ¿Cómo lo puedo poner en práctica? Lo puedo poner en práctica compartiéndolo, puedo ponerlo en práctica pues invirtiendo en compañías y ayudando a compañías que lo están haciendo. Y básicamente eso es lo que estoy haciendo. Yo fui profesor en el IE muchos años, dejé de serlo cuando me fui a trabajar fuera con Google y cuando volví, como decidí dar un cambio radical, las asignaturas que yo daba muy relacionadas con innovación, con Internet, no estaban en mi prioridad, aunque yo utilizaba todos esos medios, pero mi objetivo en ese momento era cambiar el consumo y, y todo esto que fui aprendiendo, pues lo empecé a conectar con la tecnología y con la naturaleza, por otra parte. En paralelo empecé a escribir, que es Verdades Incómodas, que es mi Substack, ¿no? Por el que conocí a Fran y por el que tú me has conocido también, ¿no? Que básicamente empecé como, voy a compartir cosas que aprendo, compartir un poco nuestros aprendizajes de gratis. Pero también cuando hay un tema que de repente empiezo a decir, este tema necesito entenderlo mejor, intento empaparme un poco, como hice con el tema de la moda, y compartirlo ahí, ¿no? También me están llamando más y más a las charlas y contar lo que estoy aprendiendo, porque al final la gente me lee y dice, oye, mira, ¿por qué no vienes
y nos cuentas esto, y además suelo tener unas perspectivas, que como he tocado muchos palos, pues cruzan muchas cosas. Y luego también estoy metido en la parte de tecnología, en entender qué compañías están intentando resolver este tema. Conozco muchas compañías que están activas, con algunas tengo mayor o menor relación a la hora de ayudarlas, y también pues estoy invirtiendo de forma selectiva, más que en compañías, en fondos que están atacando esto, porque al final el tema del clima es relativamente complejo y hay muchos patas desde las que actúan. Entonces conocí a Fran porque él está un poco en la misma ruta que estoy yo, que es, oye, mira, que creemos que hay cosas que son importantes, las hemos aprendido y sería bueno compartirlas, ¿no? Y en esa fase estoy ahora. Es que hay una parte de tu newsletter en Substack, en el sobre ti, ¿no? Cuando que lo leí, que dices algo así al principio como que como seres humanos creamos la tecnología, ¿no? Que es como una herramienta que nos ayuda a optimizar y al final a invertir mejor nuestro tiempo, pero resulta que en lugar de aprovecharla para dedicar nuestro tiempo realmente a cosas importantes, la aprovechamos para generar más y consumir más, ¿no? Y entramos en esa carrera de la rata que nos lleva a donde estamos ahora, ¿no? Eso me parece súper curioso y yo lo relaciono mucho con lo que es la productividad ahora, ¿no? Que te preguntaré, tú que estás muy relacionado con el tema de la inteligencia artificial, o sea, con la tecnología, el uso de herramientas tecnológicas y demás, me viene que al pelo ahora preguntarte sobre el tema de la inteligencia artificial. Em, y no se cuenta un poco, porque yo lo relaciono mucho con la productividad también, usamos la tecnología para intentar optimizar nuestro tiempo, pero una vez que tenemos nuestro tiempo optimizado, el tiempo que nos sobra lo dedicamos a trabajar más para optimizar más, ¿no? Esto es como una maldita paradoja que nos pasa a todos, yo creo, ¿no? Sí, hay varias reflexiones muy interesantes que has mencionado. Yo la primera es que la tecnología no es ni buena ni mala, de hecho es buena, porque lo que hemos creado es algo que nos ayuda a conseguir cosas que eran inimaginables. O sea, cualquier persona ahora en España vive mucho mejor de lo que vivía el Rey Sol, ¿no? Porque la tecnología nos permite, pues, para empezar, tener unas mejores condiciones de vida, tener más salud, tener más educación. O sea, yo creo que la tecnología claramente es una fuerza para el bien, pero se puede utilizar bien o mal. No es como la televisión. La puedes utilizar para hacer un reportaje alucinante o la puedes utilizar para hacer telebasura, ¿no? O sea, al final, muchas veces las cosas no es que sean buenas o malas, sino es para que las usamos. Lo que pasa, la tecnología, la reflexión a la que yo he llegado después de darle muchas vueltas a muchas cosas es que el hombre vive en un planeta que es la Tierra y tiene una suerte alucinante porque es un sitio ideal para vivir. O sea, realmente donde mejor nos encontramos es en la naturaleza. O sea, realmente conectamos con la naturaleza muy bien. Es algo, y está demostrado incluso desde el punto de vista de estudios y de salud, ¿no? Pero la naturaleza es algo exponencial. O sea, cuando hay una tormenta, cuando hay un huracán, o sea, no podemos con ello, ¿no? Y todas las especies del planeta, pues cada una con sus mejores posibilidades hemos luchado contra eso. Y de repente va el hombre e inventa algo que es la tecnología. Y la tecnología de repente es algo que empieza a exponencializar el desarrollo humano. Si tú ves a la historia de la humanidad, lo que ves es que prácticamente hay siglos en los que no pasa nada, pasa muy poco. O sea, los que podían combatir de un siglo contra otro tampoco hay una diferencia tan apabullante en cuanto al armamento que tenían. Y de repente ya la revolución industrial y de repente se empiezan a enlazar desarrollos tecnológicos que entre ellos, y esto se empieza a exponencializar. Y lo que hemos creado es un arma exponencial. Y entonces ahora el planeta Tierra, que tenía un arma exponencial propia, que era la naturaleza, se encuentra con que el hombre ha creado algo que también es exponencial. Y entonces tenemos dos opciones. Utilizarlo para que este lugar donde habitamos sea todavía mejor o al menos que sea tan bueno como era. O sea, al final tienes el planeta y nosotros como especie podemos conservarlo, podemos degradarlo o podemos regenerarlo, ¿no? Bueno, pues en este momento el balance es que lo estamos degradando muchísimo, ¿no? Y en el caso de cambio climático, además con algo que en sí solo no tiene por qué ser malo, que es el CO2, pero es malo en grandes cantidades, que es lo que estamos haciendo con los combustibles fósiles y con otro tipo de cosas. Entonces, claro, al final tenemos aquí un arma delicada, ¿no? Es qué hacemos con la tecnología, porque no tiene por qué ser mala la tecnología. La tecnología, de hecho, puede ser buena y en principio es buena y creo que es parte de la solución. Pero tenemos que ser mucho más conscientes de cómo la utilizamos, ¿no? Y yendo un poco a lo que decías del resumen de... Al final, el consumismo es un ejemplo de algo bueno convertido en algo malo. O sea, la escasez
es el problema de la humanidad, es la lucha contra la escasez. Pero nos hemos pasado a que cada vez más en mayores sitios del planeta y donde no está, se está convirtiendo en el modelo al que quiere converger el resto del planeta, queremos nadar en la abundancia. Y la abundancia muchas veces se ha convertido en cosas innecesarias, incluso en cosas que se están haciendo de forma que tienen consecuencias negativas para el planeta, sean emisiones, sean Ya. residuos, sea que extraemos recursos de forma desproporcionada. Entonces, bueno, creo que tenemos un gran problema que resolver, ¿no? Todos. Mm. Y José María, para entender la magnitud, o sea, yo desde mi ignorancia, ¿no? Al final todo lo que sé es lo poco que me empapo de las pequeñas cuentas que compartís sobre estos temas, ¿no? Como tú, Francisco. Desde mi ignorancia y para los que nos puedan estar escuchando, ¿cómo de grave es ese consumo masivo de recursos, esa lucha entre potencias, ¿no? Entre la exponencialidad de la naturaleza y la de la tecnología? ¿Cómo de grave es esa lucha? Porque llevamos, por ejemplo, años escuchando lo de que se va a terminar el petróleo, ¿no? La gasolina y que los combustibles fósiles y demás. Y ayer, precisamente, creo que compartías una cita, no recuerdo cuál era el autor, que decía algo así como que si tuviésemos 6 órganos de 9 enfermos, nos quedaríamos en la UCI, ¿no? Pero ya hemos pasado 6 de 7 ítems o marcas globales de esta como de límites planetarios, creo que ponía ese el concepto, pero Sí. no profundicé, la verdad, no sé cuáles son esos límites planetarios. Quería preguntarte por cómo está realmente ese abuso de recursos por nuestra parte para saber en qué estado de gravedad estamos en esa situación. Sí, vamos a ver. Yo aquí soy como tú, una persona curiosa y un aprendiz, no soy un especialista, pero sí leo mucho y estoy muy acostumbrado a contrastar información y sacar conclusiones, ¿no? Claro. Seguramente me equivocaré y a veces leeré cosas pero sí que hay cierta información claramente contrastada y validada y la que mencionas forma parte de ella. Eso fue efectivamente un comentario que hacía Nicolás de Rosoro, tiene un Substack De que se llama Rosero. Hablando con Juan, y básicamente lo que se basa en lo que se llama los límites planetarios. Esto, un grupo de científicos, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, se llama, se pusieron de acuerdo y los lanzaron, y luego hay otro grupo de científicos en Potsdam que son los que lo revisan, ¿no? Y básicamente son 9 áreas que de alguna forma es la salud del planeta, por decirlo de alguna forma, y se han puesto de acuerdo. Son esas, oye, que a lo mejor no sé exactamente esas, de nuevo, todas estas cosas son direccionales y donde hay un elevado consenso científico, la ciencia es la que nos ha creado la tecnología, es la que está haciendo que prosperemos, es la que nos ha creado los sistemas que mantienen nuestra salud. O sea, sé que últimamente hay gente que empieza a describir la ciencia, pues cuando hay un consenso elevado, probablemente lo que están haciendo va un poco en contra de la historia de la humanidad. Y, y básicamente han señalado 9 áreas, una de ellas es el cambio climático, es solo una de ellas. Es la más urgente porque se lo puede llevar todo y sobre todo porque se ha exponencializado, pero hay otras que pueden ser tan urgentes, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, la escasez de agua dulce, ¿no? Eh, al final tienes que ir entendiendo cada una de ellas y ver un poco dónde saltan las alarmas. Y efectivamente la reflexión que hacía es, si yo voy al médico y me dice, te he hecho un chequeo, hay 9 variables importantes. 6 estás mal, en algunas de ellas bastante mal. En las otras 3 hay una que estás a punto de caer ahí. Hay otras 2, una estás regular, regular, y en la que mejor estás es en la que hiciste algo. Porque eso es lo que tampoco se ha mencionado. A lo mejor estamos en capa de ozono, porque hace 30 y pico años hubo un convenio en Montreal en el que todos los países decían, oye, esto de capa de ozono es por los CFCs, que eran unos sprays, vamos a prohibirlos. Y se prohibieron y se ha resuelto. O sea, justo en la única donde estabas muy mal y te has curado es en la que ahora estás bien. O sea, es como, y entonces, vale, te dice el médico eso, ¿y tú qué haces? Dices, bueno, vale, pues voy a seguir. Y efectivamente, lo que está pasando es que no paramos de aumentar, por ejemplo, el caso del cambio climático, ¿no? El cambio climático eh, no es ningún misterio lo que está pasando. O sea, es primero de física y de nuevo, yo soy un aprendiz. Pero al final eh, va de que tenemos un planeta que tiene una energía eh, que entra y una energía que sale, ¿no? Y hemos tenido la suerte de que estamos como ricitos de oro, ¿no? Con el perfecto de ni suficiente, ni muy frío ni muy caliente.
hemos tenido suerte. Si estuviésemos en Venus o en Marte, teníamos un problema. Y gracias a eso, pues sí, hemos podido prosperar como lo hemos hecho. ¿Qué ocurre? Que el CO2, que es algo bueno, porque el CO2 es la base de la fotosíntesis y tiene una función clara, eh, hay demasiado CO2 en la atmósfera. Hemos producido más CO2 del que de alguna forma mantenía esas condiciones. Y ese CO2 se está acumulando. ¿Qué hace ese CO2? Crea una capa que hace que el calor que se acumula en la Tierra no salga como salía antes. Y entonces está haciendo que el planeta se caliente. Y que el planeta se caliente tiene muchas consecuencias. Una de ellas es los veranos que estamos pasando. Pero otra de ellas, por ejemplo, es que los mecanismos naturales del planeta para absorber esa energía extra están absorbiendo más de la cuenta. En el caso de los bosques, los árboles están creciendo más rápido que nunca. ¿Dónde hay más árboles? Que hay sitios donde estamos deforestando, que ese es otro de los límites planetarios, que va por otro lado, pero también tiene un efecto, porque esos árboles dejan de absorber CO2. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los incendios? Pues lo que estamos haciendo es que los árboles ahora crecen más, encima hemos tenido una estación lluviosa, han crecido más todavía, y de repente cuando llega las olas de calor, se secan y a poco que algo arda es mucho más. Entre otras razones, porque hace más calor y entre otras razones, porque hay mucho más que puede arder, ¿no? Ujú. Entonces, ese es Esto, un ejemplo. Esto, José María, es una cosa que, bueno, yo desde que soy de Málaga, este agosto lo he pasado allí, como de vacaciones con la familia y demás, es una cosa que no paraba de preguntarme, ¿no? Y que, bueno, yo no llegué a esa conclusión, yo lo leí, ¿no? Al final yo no soy experto, no entiendo nada de biología, ni de ecología, ni nada, y, pero en cuanto lo leí dije, coño, tiene sentido, ¿no? O sea, estamos en una situación que venimos de unas lluvias muy grandes que ha habido de principio de año, eso genera más vegetación y claro, cuando llega la temporada de verano, esa vegetación se seca y es más susceptible que arda, ¿no? Este tipo de cosas, no sé, no me quiero tampoco meter en temas políticos, pero no es algo que se podía haber previsto, es decir, no hay asesores, no hay gente que se encarga de analizar esto. Entiendo que igual que está Roberto Brasero, que te dice el tiempo, ¿no? También habrá, no sé si se llaman climatólogos o cómo se llamen, no lo sé, meteorólogos, ¿no? Son meteorólogos, ¿no? No, los Que meteorólogos son los que te informan del tiempo que va a hacer esta semana y los climatólogos son los que analizan el comportamiento del clima a largo plazo. Clima, claro, para que te das una idea, se habla cuando es durante un periodo largo de tiempo, se habla de 30 años. ajá, El tiempo es el que hace esta semana, ¿no? O el que va a hacer en el corto plazo, no necesariamente sí, esta semana. Solamente, sí, de hecho, mira, en este caso teníamos un ejemplo muy claro, que era lo que pasó en Los Ángeles. O sea, teníamos el aviso de los incendios de Los Ángeles. ¿Qué había pasado en Los Ángeles? Llovió mucho y luego hizo una estación muy seca con vientos, que es lo mismo que ha pasado aquí. O sea, ujú, que de alguna forma avisados estábamos. Y en este caso se junta que el factor de riesgo general es mucho más alto, el cambio climático, con que hay condiciones en el sentido de prevención que no le estamos dando la prioridad que tendríamos que darla. Y hay gente haciendo cosas muy interesantes a nivel de prevención, a nivel mundial, a nivel local, pero no le estamos dando la prioridad. Le damos más prioridad a, pues eso, comprar cosas que no necesitamos. O sea, al final lo que tenemos un problema como sociedad es dónde ponemos los recursos. ya, Y bueno, pues y además, cada vez que hay un incendio, eso también, crea un ciclo negativo, un flujo negativo, porque genera más, dióxido de carbono en la atmósfera. Que al final ya, todos esos árboles estaban sirviendo de depósitos, de sumideros de CO2. Entonces, al final, todas estas cosas están relacionadas. Entonces, en el cambio climático tenemos demasiado CO2. Entonces, sabemos lo que tenemos que hacer. El problema es que es muy difícil movilizarnos. ya. Entiendo, José María, que tú que has trabajado en grandes compañías como Google, en la que seguramente el foco era facturar beneficios y demás, ¿no? Esto está como muy claro. Igual entienden mejor el comportamiento humano y el por qué realmente no centramos nuestros recursos en hacer, por ejemplo, estas tareas más de mantener o mejorar los niveles de CO2 o intervenir, ¿no? Esas 6 o esos 9 elementos que realmente mantendrían el planeta sano, porque la gente prefiere
invertir esos recursos o consumir esos recursos que son más llamativos, como por ejemplo tener aplicaciones o mejorar la IA para ser más productivos y demás, ¿no? ¿Cómo es igual tú como consultor de McKinsey que has tenido mucha experiencia y experiencia en Google y demás, a lo mejor tú entiendes un poco mejor el comportamiento y por qué nos pasa esto, ¿no? Porque realmente, o sea, yo lo veo desde la perspectiva, siendo 100% honesto, para mí no es atractivo invertir en algo que hable sobre la naturaleza, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto? Sí, al final el problema es que cuando tienes un problema tan complejo de resolver, es muy difícil que al final las fuerzas que lo puedan resolver se alineen. En este caso, tienes tres fuerzas, básicamente. Tienes, en primer lugar, eh, cada uno de nosotros, o sea, cada uno de nosotros con nuestro consumo tenemos mucho más poder del que pensamos, pero nos sentimos que no lo tenemos porque cada uno solo dices, ¿qué voy a hacer yo solo? Pero si agregas el consumo de todo el mundo, si mañana todo el mundo decide no comprar a Shane, por ponerte un ejemplo de una compañía que está haciendo cosas que todas tienen un impacto negativo claro, pues Shane cierra, pero al final nos llevar por otros estímulos. El segundo son las empresas, o sea, al final las empresas tienen un objetivo de crecer. O sea, vivimos en un mundo que todo el mundo quiere crecer, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, hay empresas que son más cuidadosas, cada vez hay más, y que sí que participan de estos objetivos. Incluso puede que esas empresas sean capaces de atraer a consumidores que digan, yo prefiero esta empresa. Se nos pueden ocurrir un montón de nombres porque están afrontando estos problemas como parte de lo que hacen, pero al fin y al cabo la empresa lo que le mantiene en el negocio es el beneficio, la reinversión del beneficio, el crecimiento, ¿no? Y por último están nuestros representantes públicos, los estados, ¿no? Y los estados tienen una herramienta poderosísima que es la regulación y los incentivos que pueden hacer, tanto a nivel de palo como de zanahoria, ¿no? Entonces, ¿cómo orquestamos estas cosas? Yo escribí una serie de posts que se llamaba El Sistema 1, 2 y 3, que intentaba un poco responder a este, no de forma muy estructurada, porque creo que es un problema que, que hay que afrontar los distintos ángulos. Y al final, lo que tenemos es estas tres fuerzas. En el caso de cambio climático, hay varias cosas que podemos hacer. Podemos dejar de emitir, por ejemplo, porque consumimos menos o producimos menos. Podemos emitir de otra forma, porque cogemos y donde había energías fósiles, que son las que generan este calentamiento, estamos hablando del carbón, del petróleo y del gas natural, lo reemplazas por energías renovables o energías limpias. Energías renovables como el sol, que es la más potente y la que más está creciendo, el viento, el agua, o la energía geotérmica, por ejemplo, o energías limpias como la nuclear, que tiene un impacto en este momento que no se está valorando y a nivel de seguridad tiene muchas ventajas sobre otras energías que sustituiría, ¿no? Y luego, Porque, con este equilibrio entre naturaleza y tecnología, o sea, ¿cómo ayudamos a la naturaleza a que haga su trabajo? Pues la naturaleza, si la dejamos, nos puede ayudar a resolver el problema, por ejemplo, absorbiendo carbono, y la tecnología, que es el arma más poderosa que tenemos. O sea, yo sigo siendo un convencido de la tecnología, pero claro, tenemos que usarla bien, ¿no? Perdona, que enfocarla bien. estaba justo acabando y Sí, no, perfecto. Te iba a preguntar precisamente por eso, que creo que también fue como motivo de muchas preguntas y cuestiones, ¿no? El tema de la energía nuclear, cuando tuvimos ese apagón, creo que fue finales de abril, ¿no? Principios de abril, no me acuerdo. Hubo mucho revuelo con eso de la polémica, de las energías renovables y la energía. Y creo que estos temas en los que hay mucho desconocimiento, si sabes algo, por preguntarte, ¿no? Sobre eso, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa eso, no? ¿Por qué no se le está dando esa importancia, no se están invirtiendo esos recursos, por lo menos aquí en España, en el tema de la energía nuclear? sí, o sea, al final, de nuevo, para mí estos temas, como ves, es un tema complejísimo y toca muchas Ya, patas, total. el entender cómo funciona el planeta y cómo podemos hacer para volverlo a poner, para alinearnos con él, básicamente, y que prosperemos juntos el planeta y nosotros. Pero para mí esto también es una oportunidad siempre para aprender, porque esto es lo del árbol del conocimiento, ¿sabes? ¿No? Que empiezas a saber un poco de esto y de repente te sabes el principio de la rama, pero no te entiendes. Entonces, claro, cuando surgió el apagón, yo también me dediqué un poco a investigar, aparte de lo que sabía, y a hablar con gente, ¿no? Y básicamente lo que ocurre en este caso es que estamos con una red que atiende a una estructura de oferta y demanda de hace tiempo
y estamos cambiando cuál es la oferta y la demanda de esa red. O sea, no es lo mismo tener una red que se basa en muy pocas centrales con una serie de estructuras muy claras, a tener una red en la cual tienes unas energías que son más discontinuas, porque las renovables son más discontinuas, y que además tienes mucha más posibilidad que cualquiera pueda volcar energía en la red. Entonces tenemos una red que todavía no ha transicionado al nivel de las energías al que se puede transicionar. Y que cuando lo hagas va a ser mucho más potente, porque la placa que tengas en tu casa va a poder aportar. Pero todavía estamos en ese momento en el cual la red es más inestable, que la base en la que se basa la red, que básicamente son turbinas que mantienen inercia, es mucho más pensada en el tipo de energías que había antes que en el tipo de energías que está habiendo. Entonces, al final, es normal que tú cuando estás evolucionando tengas este tipo de temas, pero el problema, respondiendo un poco a tu pregunta, es que hay gente que se dedica a buscar culpables en vez de buscar soluciones, ¿no? Y eso Ya, hace que cualquier conversación de este tipo se convierta en una conversación desagradable. La energía nuclear, por ejemplo, es una de las energías que puede servir de base en una transición de una red de este tipo, porque sí que es del modelo antiguo. O sea, es una gran central que vuelca un montón de energía en la red. En este caso, parece que las centrales nucleares están apagadas, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, es parte de lo que puede ser la solución si tú lo que quieres es estabilidad en la red. Otra solución es poner mucho más almacenamiento. Otras soluciones que existen son turbinas que simplemente lo que hacen es mantener la inercia. O sea, hay una serie de ya. soluciones que se pueden avanzar, pero es lógico que cuando tú tienes un sistema antiguo y estás cambiando las fuentes de energía que hay, lo tienes que evolucionar y lo tienes que innovar para esto. Y esto son conclusiones que he sacado de hablar con un montón de gente y leer a un montón de gente que sabe mucho más de esto que yo. Hay una cosa que, o sea, que me estaba preguntando, ¿no? Porque vosotros creáis Gratix y has hablado, ¿no? Que al final el proyecto no sale adelante y demás. Pero claro, o sea, a mí la pregunta que me rondaba todo el rato la cabeza y que te quería hacer era, al final, yo creo, como se comporta el ser humano, le cuesta mucho adaptarse, ¿no? O como a grandes cambios, ¿no? Y lo que vosotros planteabais al final en Gratix es un cambio de paradigma, era un cambio de paradigma total, ¿no? ¿Cómo surge a vosotros esa idea? O sea, ¿de dónde nace esa idea y dónde le veis la viabilidad, ¿no? Porque a mí como emprendedor, yo digo, ostras, es que es de repente decirle a la trucha que en vez de subir al río lo baje, ¿sabes? En plan, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo se te ocurre eso? Sí, al final, si tú piensas en muchas de las grandes empresas que se han creado, Claro. sobre todo en el entorno al que yo vengo, Silicon Valley y todo esto, son empresas que cuando te cuentan la primera vez dices, ¿cómo esto va a tener éxito? ¿No? Piensa en Airbnb. O sea, no en lo que ha evolucionado, sino en lo que empezó, ¿no? Voy a meter gente en mi casa y les voy a cobrar por un día. Yo además empecé a utilizar Airbnb cuando vivía en Silicon Valley y eran los inicios absolutos, era maravilloso. O sea, me acuerdo estando en casa de una pareja india con niños y nos decían, oye, hemos dejado las salsas de curry en la nevera por si queréis usarlas, no sé qué, tenemos también nuestro yoa, si lo queréis usar, o sea, era nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Y luego, bueno, esto se ha convertido en lo que se ha convertido, que es otro de los riesgos de las plataformas cuando crecen. Pero gratis atendía un poco a lo mismo, o sea, yo sabía que era una idea de make it or break it y el equipo desde el principio lo teníamos claro y sabíamos que podíamos tener mucho éxito si conseguíamos esta transformación de wow, esto es algo nuevo y puede cambiar las cosas, pero que era muy complicado, ¿no? Y surgimos un poco con el tema de decir, oye, cambiar el consumo, cambiar esos hábitos contra las inercias que hay, que son enormes, con toda esta máquina de generación de dopamina que nos está haciendo consumir todo el día, tenías que ofrecer algo que fuese primero novedoso, que llamase la atención, que diese que hablar y que luego tuviese elementos por los cuales dices, oye, casi que me gusta más, ¿no? Entonces, Sí, gratis, que fue una de las ideas que barajé, no fue la única, se basaba en, te voy a proponer algo tan distinto que si te enganchas, va a ser una alternativa bestial. De hecho, la idea de gratis es que la segunda mano sigue siendo un mercado minoritario, entonces era mucho más. O sea, realmente ahora se ha difundido mucho más, está mucho más extendida, incluso tiene una aceptación social distinta. Es curioso porque yo cuando ahora recibo anuncios de Wallapop, de Mil Anuncios, usan las creatividades que usábamos nosotros hace 5 años. ¿Sabes? O sea, todo lo que ahora van solo a sostenibilidad, que era lo que nosotros contábamos. Ellos en ese momento estaban de precios, sacación dinerito, ¿no? Entonces, claro,
la idea es, ¿por dónde empiezas a cambiar el consumo? Lo más fácil es la reutilización, porque todos tenemos cosas en casa que no usamos y además todos estamos en parte frustrados porque no usamos y todos necesitamos cosas. Entonces, si en lugar de comprar algo, lo que haces es pedírselo a un vecino, a un amigo, a alguien que esté cerca y te lo puede regalar, eh, desde el punto de vista de impacto medioambiental es bestial, pero también tiene un impacto social, que es, oye, mira, en vez de ir ahí a meterme a comprarlo, pues mira, hasta he visto un amigo ya tiempo sin ver y nos hemos tomado una cerveza y ha sido una buena sensación, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis es esto de la gratuidad puede generar una experiencia distinta y puede ir mucho más allá de lo que va a la segunda mano. Porque veíamos que a mucha gente no le compensaba el vender algo por 5 euros, por ejemplo, ¿no? Y por 10 euros, por 20 euros, por 50 euros, depende a quién vayas. Y entonces, lógicamente, enlazando, nos dedicamos a hacer test. O sea, no nos liamos la manta a la cabeza, hicimos un prototipo, primero empezamos a invitar a unos amigos y luego empezaron a invitar a gente, luego empezamos a hacer algunas campañas así más de prueba y empezó a venir gente. Y poco a poco fuimos probando y ver qué pasaba, ¿no? Al principio casi era el producto, ver qué funcionaba y luego era mucho más la sensación. Entonces vimos cosas alucinantes, ¿no? De estas que te hacen creer en la humanidad, ¿no? La primera era que a la gente le inspiraba mucho la idea, ¿sabes? O sea, decir, oye, yo las cosas que no uso, dárselas a alguien que lo va a usar, me encanta. Y yo, Ya. en lugar de comprar algo, reutilizar algo, también. O sea, enganchaba mucho la idea y teníamos mucho entusiasmo natural de gente, ¿no? La segunda era que el que regalaba se sentía mejor que el que se llevaba el regalo. Lo cual tú tiendes a pensar, no, me voy a apuntar para no. El que regalaba se sentía, porque eran cosas que no quería tirar, pero cuando veía a alguien que se entusiasmaba, no sé qué, y luego Mm, el que recibía el regalo muchas veces casi decía, tengo que seguir la cadena, tengo que regalar yo también. ya. Entonces, los mimbres realmente eran muy buenos. Y entonces, sí es verdad que partíamos de una base muy tradicional en Silicon Valley, que era lo que llamaban URL, ¿no? URL, User First, Revenue Later. O sea, el punto de partida era, en el momento que la gente descubra que esto es otra forma distinta de consumir, nos van a pedir muchas más cosas. Nos van a pedir cosas como, oye, por ejemplo, todas las semanas se regalaban varias bicicletas en gratis, pero siempre había más demanda que oferta de bicicletas. Había otros artículos, por ejemplo, los típicos asientos para el coche para niños, estaba muy macheado, ¿no? Pero había otros que no. Entonces, ¿qué hacíamos con estos? Oye, pues mira, vamos a ofrecer bicicletas de segunda mano, aunque se cobren por ellas, o vamos a ofrecer bicicletas sostenibles como concepto. O sea, nuestra idea era, vamos a ir viendo que la comunidad nos pedía. La comunidad a veces quería reparar cosas. Oye, quiero regalar esto, pero tiene este problema. Y alguien quería el regalo, pero también quería que se lo reparase, ¿no? A Claro. veces la gente decía, oye, ¿me lo puedes enviar? Cerramos acuerdos con la empresa de envíos, ¿no? Para hacerlo. Entonces, nuestra idea es, vamos a ir primero a que haya una masa crítica de usuarios. Y en el momento que esto tenga una masa crítica enorme, que hayan cambiado hábitos muchos usuarios, decíamos que para nosotros la prueba es cuando la persona que te lo puede regalar o que a la que tú puedes hacer el regalo esté a 5 minutos de casa, porque a partir de ahí ya había mucha fricción, esto se dispararía, ¿no? Y entonces, Ya. bueno, pues lo que vimos es que aquí podía haber algo y el impacto podía ser bestial y podía abrir una forma de consumo alternativa que, de nuevo, como ves, no nos faltaba ambición, que la gente en vez de ir a Amazon, antes de ir a Amazon diría, que voy a ir a Amazon, se puede ir a gratis, que me lo van a Ya. regalar y es mejor para el planeta. Ya. Eso, mira, hay una cosa que has dicho, José María, que a mí me, yo siempre, no sé si es que me persigue o es que yo lo tengo muy presente desde que me lo enseñaron en la carrera, que es esa pirámide de Maslow, ¿no? Había un momento en el que decías que la gente casi se sentía mejor cuando lo regalaba que cuando lo recibía, ¿no? Esto es mucha parte de esa autorrealización, ¿no? De sentirse útil para algo o para alguien, ¿no? En este mundo. Pero claro, esa autorrealización es que lo he macheado directamente con otra pregunta que tenía, que en esa pirámide de Maslow, esa autorrealización que te hace sentirte una buena persona o mejor o que estás contribuyendo con algo más grande que tú mismo, está por encima de esas necesidades fisiológicas, ¿no? Que es la base de la pirámide. Y yo tenía una pregunta que es si la sostenibilidad es un privilegio para los de clase alta, porque cuando tú estás en el día a día, vemos que la gente, o sea,
ahora se habla mucho, ¿no? Y salen muchos datos que la mayoría de la riqueza del planeta está concentrada en un 1%, o no sé cuánto por ciento es, ¿no? La realidad al final es que la gente va como a tope, a todas horas, intentando subsistir, llegando a final de mes por los pelos en muchas ocasiones. Y claro, yo quería preguntarte, ¿es la sostenibilidad algo que todos nos podemos permitir? Porque a lo mejor hay gente que dice, "Buah, es que esto yo no lo uso tanto, tal, pero al final sí que lo acabo usando, lo uso de vez en cuando, lo reutilizo, tal". No sé, ¿cómo ves tú eso desde esa perspectiva, que lo has estudiado más, lo has trabajado más? Sí, al final también esto tiene que ver un poco con cómo diseñamos el planeta, o sea, qué hacemos más, perdón, el sistema. Hablaba antes del sistema y de nuevo aquí tienes el triángulo, tienes a los gobiernos, tienes a las empresas, tienes al consumidor, ¿no? Y no hay razón por la que la sostenibilidad no tenga por qué ser accesible, porque por sostenibilidad se pueden entender muchas cosas. Es una palabra que se ha extendido demasiado, incluso se ha llevado más allá del ámbito medioambiental, ¿no? Pero por ejemplo, una ropa de segunda mano es más sostenible que una ropa que se fabrica nueva y puede ser más accesible desde un punto de vista económico. O sea, al final el tema de la accesibilidad es importantísimo. O sea, tú no puedes coger y decir, oye, pues no voy a hacerlo accesible, ¿no? Entonces, al final, el modelo por el que apostemos a nivel planeta, o sea, de aquí tu pregunta si quieres tiene dos dimensiones, una es a nivel planeta y luego es a nivel de dentro de cada sociedad. A nivel planeta, lo que tenemos es la concentración que tú decías. O sea, se está hablando de que el 10% de la población con más ingresos genera el 10% de las perdón, el 50% de las emisiones y el 50% con menos ingresos genera solo el 10%. O sea, estamos hablando de estos grandes números a nivel planetario y el tema es que el modelo de crecimiento que hemos creado es que todo el mundo quiere ser como el top 10%. O sea, el problema ya no es lo que haga el 10%, que es el primer problema que tendríamos que resolver. Y luego hablo un poco de ello porque creo que ahí hay mucho que se puede hacer y conecta mucho con lo que has dicho. El problema es que todo el mundo quiere aspirar a eso. Entonces, Ya. hay modelos que pueden cambiar. Yo un ejemplo que pongo, como vengo del mundo de la tecnología, del mundo del móvil, es el regalo que le ha hecho el mundo, si quieres, más desarrollado al mundo menos desarrollado, que es el móvil, es las vacunas, es un montón de cosas. O sea, todas estas cosas que estamos desarrollando, los que podemos, gracias a Dios, hemos tenido la suerte en hacer, porque esto es una lotería, en un sitio donde las circunstancias son mejores, pues van directamente allí. Les estamos salvando todos los siglos que nos hemos pasado nosotros, pues como el Rey Sol, que luego le hacían las sangrías, no sé qué, pues les ha llegado todo eso de golpe. Y el caso del teléfono móvil yo creo que es muy emblemático porque se han saltado cablear el teléfono fijo, o sea, se han saltado siglos de un montón de infraestructura, un montón de inversión. Entonces, las cosas no son, a veces las cosas se ponen como muy extremas, ¿no? No. Vamos a ver, el crecimiento de la tecnología tiene un montón de beneficios. Otra cosa es que tenga otras externalidades negativas que hay que controlar, ¿no? Pero ¿por qué no hacemos lo mismo con la energía solar? Si a partir de mañana se dice no se construye, no digo parar porque es imposible hacer eso sin cierta transición, pero no se construye ni una planta más, ni un pozo más de combustibles sólidos, ni una mina más de combustibles fósiles. Pues todos podrían saltar a la solar y de repente se pueden desarrollar sin generar gran parte del problema que estamos generando los demás. O sea, yo creo que a nivel global, a nivel de modelo de desarrollo, eso es importante. Y luego, a nivel de una sociedad concreta, como puede ser la nuestra, yo creo que el problema que tenemos, y te decía que vuelvo a lo que has dicho, a la pirámide de Maslow, es que hemos creado una pirámide de Maslow eh, que en el fondo no la hemos creado nosotros, nos la están creando. Y ese es el gran problema. O sea, cuando la gente ya tiene lo básico, en sociedades como la nuestra, en la que gracias a Dios la mayor parte de la gente tiene lo básico, eh, empieza a sumar esto, lo que es más cualitativo, ¿no? ¿Y qué quiere sumar? No quiere sumar mm, dar a otros. Luego lo da y se siente muy bien. No quiere sumar disfrutar de la naturaleza, no quiere sumar estar con los demás. Eso hay una parte que sí, que está ahí, pero como que no es aspiración. ¿Dónde está la aspiración? La aspiración está en los símbolos de estatus. Que de hecho hice un post sobre estatus que tuvo bastante repercusión, ¿no? ¿Y por qué? Porque es la forma en la que el sistema
sigue creando cosas que no necesitas, cosas que hacen que te gastes tu dinero en ello, y muchas veces incluso la gente que menos tiene, su frustración ya no viene de que no tenga para comer, o de que no tenga educación, o de que no tenga salud, que es la base de la pirámide, ¿no? Viene de que quiere tener el mismo estatus. Y además, por mucha abundancia que generemos en el sistema productivo, el estatus, por definición, es siempre escaso. Va a haber siempre alguien que va a crear escasez en el estatus. Entonces, al final, eso le está llevando a una sociedad en la cual el mayor problema ya no es solo lo que estamos generando, es que ni siquiera nos hace felices. Porque en el momento que, pues, piensan los influencers estos que están hablando de los Lambos y el momento que tiene un Lambo y llega otro influencer con un Lambo más caro que el suyo, ya está frustrado. Por no hablar de todos los que siguen al influencer, muchos de los cuales entran en lo que está promocionando, porque al final este tiene un negocio para generar el Lambo. Entonces, claro, o sea, yo creo que a veces mezclamos lo que realmente es bienestar y es bueno para nosotros con lo que es estatus, aspiración. Entonces, claro, Ya. en el momento que cambiemos los símbolos de estatus, cuando el símbolo de estatus sea, oye, qué bien me he sentido que le he regalado esto a alguien que lo va a valorar más que yo. Eh, y por cierto, qué bien que tengo un coche que ha cumplido 18 años y está perfecto y como no le cojo más que para 2 viajes al año, no me hace falta ni que haya un coche nuevo. Creo que se nos olvidan los principios, ¿no? La gente nos está vendiendo cosas, no, ser sostenible, esto, esto. Vamos a empezar por los principios. El primero de ser sostenible es necesitar menos cosas, no antojar de cosas que no quieres. Y luego hay una serie de principios que tienen sentido y creo que parte de la razón por la que yo me puse a escribir es, oye, mira, todo esto estoy aprendiendo, es muy egoísta quedármelo yo. O sea, es importante que la gente entienda esto, porque ha habido gente que me ha escrito, dice, oye, mira, me estás ayudando a cambiar cómo entiendo el mundo, cómo consumo, cómo, cómo veo el impacto que tengo. Ya. Voy a cambiar un poco, José María, de tercio, porque decíamos al principio que te quería preguntar sobre tecnología, inteligencia artificial y demás. Llevamos ya más de 45 minutos hablando y quería preguntarte sobre todo, yo hasta hace nada, te digo, unas semanas, era como muy fiel defensor de que la inteligencia artificial iba a cambiar o estaba camino de cambiar el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que ya los pasos que ha dado han sido significativos para ver cómo enfocamos nuestro trabajo y, vamos, yo de hecho la implemento en mi día a día, ¿no? Pero es una cosa a la que cada día más le intento restar importancia, ¿no? Verlo, como has dicho antes, la tecnología es una herramienta para cumplir mis cosas y estoy volviendo un poco más a mi rutina de no voy a dedicarle tanto tiempo a la inteligencia artificial y entenderla, que creo que es importante, y voy a empezar a hacer otras cosas que creo que tienen mucho valor, ¿no? Que es leer, dar paseos, hacer mi deporte, ¿no? Y me estoy obsesionando un poco con eso ahora. ¿Tú crees, tú que has vivido la etapa de las .com, que eso fue un boom, una burbuja, que está pasando lo mismo con la IA? Eh, Bien, o sea, te voy a responder primero. La inteligencia artificial no es nuevo. O sea, yo he trabajado en Google en productos que estaban totalmente soportados por inteligencia artificial, por ejemplo, para optimizar el resultado de las campañas de publicidad. Se llamaba Machine Learning en aquella época, ¿no? Pero no deja de ser una variante de lo mismo. Es verdad que la gran novedad es cuando llegan los modelos de Transformer, ¿no? Que GPT es el Transformer más conocido, pero que al final es lo que ha llevado a esta encarnación de la inteligencia artificial, que como llega al consumidor final, vemos mucho más cercana y vemos mucho más la amenaza sobre lo que hay. Yo creo que va a ser un cambio bestial, igual que la digitalización como tal, igual que el móvil. O sea, ha habido varias olas, ¿no?, en la digitalización. Y va a ser un cambio bestial porque ya estamos viendo las capacidades que tiene y parte del cambio además va a ser cultural, es cómo vivimos con ella. O sea, cómo mm, diferenciamos lo que es una pieza producida por un humano a una pieza producida por la inteligencia artificial. Que poco a poco te vas dando cuenta, vas aprendiendo, a lo mejor se vuelve a cambiar la frontera, ¿no? Pero claramente esto va a cambiar todo y va a cambiar los trabajos que vamos a tener. Hay gente que dice, esto va a acabar con los trabajos. También lo decían con la revolución agraria y todos los que estaban en el campo se dedicaron a otras cosas. También lo decían con Internet y al final siempre encontraremos algo en lo que estar entretenidos. A lo mejor va a ser cuidar el campo para que no haya incendios. No lo sé. Pero tiene pinta de que cada vez la gente le gusta más estar en oficinas y cosas de esas, lo cual igual podemos ver un futuro diferente, ¿no? Burbuja, bueno, de nuevo,
yo te hablaba antes de las .com, ¿no? Las .com hubo una burbuja financiera, pero no hubo una burbuja, digamos, de usuario. O sea, lo paradójico de las .com es que a partir del 2001, bueno, ya empezó en el 2000, pero sobre todo en el 2001 y sobre todo en España en el 2001, las empresas empiezan a cerrar, un montón de dinero que se metió, pues prácticamente se perdió, pero el número de usuarios de Internet siguió creciendo y de repente llegó a una compañía que llevaba desde el 99, 98, 97, que era Google, que lo único que hacía era ayudarte a navegar por ahí y entiende las claves y en un momento dado mete un modelo de ingresos que funciona, es un modelo de ingresos variable y entonces de repente empieza a generar dinero para todos los del ecosistema y de repente un ecosistema que seguía creciendo desde el punto de vista de uso ya encuentra la forma de financiarse y crece, ¿no? Pero hubo un problema financiero, que es que se metió mucho dinero. Comentaba antes que creamos una incubadora para invertir en 30 empresas, al final acabamos con 10 y mantuvimos vivas a pocas. ¿Por qué? Ya, Porque mucha gente entró de golpe y eso es insostenible. O sea, al final lo que ya. pasa con las burbujas, cuando todo el mundo dice, me voy a forrar aquí, pues al final es imposible, porque incluso aunque dicen esto de que la tecnología tendemos a sobrevalorar sus efectos en el corto plazo y infravalorarlos en el largo. Es un poco lo que pasó, ¿no? Con la inteligencia artificial, ¿qué está pasando? Yo creo que en este momento hay claramente una inflación a nivel financiero en cuanto a todo lo que pensamos que está. O sea, la valoración que tienen estas compañías es enorme. Yo no Ujú. soy un experto en mercados, no voy a predecir el precio de las cosas, pero a mí me asusta mucho el precio que tiene y lo que puede pasar en el momento que esto baje. Desde el punto de vista de transformación, creo que la transformación va a ser enorme. Claro, es que yo te preguntaba en ese sentido, ¿no? Porque estoy viendo, o sea, yo cuando las .com me pilló muy, muy pequeñito, ni siquiera era prácticamente consciente de mi entorno, y te preguntaba por eso, porque creo que el panorama o la situación económica es muy similar, ¿no? Surge una nueva tecnología en la que se cree que va a haber un cambio de paradigma, un cambio de uso, se democratiza, todos los usuarios pueden acceder a ello y cambia la forma en la que nos comportamos también, en cómo interactuamos con nuestro entorno. Ya las consultas a lo mejor no las hacemos directamente a Google, sino que las hacemos a cualquier inteligencia artificial. Salen inteligencias artificiales todos los días, todas las plataformas sacan funcionalidades de inteligencia artificial, es como que todos se están sumando, ¿no? Y la inversión que se está haciendo es brutal en centros de procesamiento, ¿no? Que ahora si quieres hablamos de eso, porque entiendo que eso también afecta por temas de consumo, sobre todo de agua, ¿no? Que es cómo se refrigeran todas estas máquinas y cómo se procesa toda esa computación, no se puede refrigerar toda esa computación, pero no puedo evitar, sin haberlo vivido, simplemente habiendo leído un poco sobre esa burbuja, ver esa similitud, ¿no? Pero bueno, te quería preguntar un poco también como por curiosidad, ¿no? Digo, joder, tú que lo has vivido y tienes mucha más experiencia y demás, por si ves esa similitud también o es que solo soy yo, ¿sabes? Sí, yo creo que se está sobreinvirtiendo desde el punto de vista Ajá, de lo que se puede conseguir en corto plazo. Probablemente lo que se va a conseguir en corto plazo, en el largo plazo es muchísimo. Y típicamente cuando ocurren ese tipo de sobreinversiones suele haber algo que pincha. Hay un par de cosas que son muy distintas en este momento. Una de ellas es que las principales empresas del mundo.com eran empresas como Yahoo, ¿sabes? O sea, eran empresas relativamente residuales en el mundo, no estaban en el top de empresas por capitalización bursátil. Ahora estamos hablando de que las principales empresas que están apostando por la inteligencia artificial, aparte de OpenAI, Anthropic y algunas más que son más pequeñas, pero que ya están muy, muy financiadas y con unas valoraciones altas en mercados privados, son empresas que son las principales empresas del mundo. Google, ya. Microsoft, Amazon, Meta y el propio Tesla, ¿no? Y estas empresas, por no hablar de Nvidia, que es la que se ha desarrollado más, no es lo mismo el margen que puede tener una empresa de estas para reaccionar. Pero a la vez, Ya. estas empresas creo recordar, y puede que me baile en la cifra, pero creo recordar que en torno a un tercio del índice americano ya son los Ujú. siete magníficos. Lo cual quiere decir que cualquiera que tenga ahorros en renta variable está ahorrando, tiene parte de sus inversiones en estas empresas. Entonces, es verdad que tanto por el tipo de player que hay como el tipo de exposición que puede tener a los mercados, las consecuencias pueden ser distintas. Pero Ya. sí es normal que haya un ajuste y desde el punto de vista medioambiental
el consumo de energía que están planteando pues una gran oportunidad para enchufar renovables y enchufar energías limpias de golpe, pero si Ujú. no se consigue hacer eso, obviamente va a tener un impacto muy significativo sobre lo que es todo el proceso de cambio climático. ¿Sabes cómo funciona? Yo lo desconozco, ¿eh? Te pregunto por si tú lo sabes o has investigado, leído sobre eso. ¿Cómo funciona el sistema de suministro de energía que produce toda esa computación? O sea, ¿cómo es ese suministro de recursos hacia esos centros de computación que están creando todas estas grandes empresas? Esa sería como la primera pregunta. ¿Y cómo afecta eso después al planeta, en realidad? No lo conozco en detalle, pero Sí. sí que, típicamente ahora lo llaman el hyperscaling, ¿no? Que es el crear todos estos centros de proceso de datos enormes, tienden a tener, fuentes, incluso tienden a asegurar el suministro de energía en el largo plazo. Y ahí es donde estamos viendo que muchas de las empresas están siendo, responsables a la hora de ser capaces de decir: "Oye, no, esto quiero que sea energía limpia", esto, por ejemplo, se han anunciado acuerdos con energía nuclear, con energías renovables. Em, el tema es que, lógicamente tiene un impacto, todo lo que sea, más energía tiene un impacto, también pueden tener un impacto positivo. O sea, en este momento la inteligencia artificial está permitiendo un montón de cosas con un impacto positivo. Por ejemplo, desde la identificación precoz de incendios, cuando van a ocurrir, hasta poder ver la evolución en tiempo real de cómo el planeta está ocurriendo, resolver problemas muchísimo más rápidos, encontrar nuevos materiales. O sea, realmente si somos capaces de utilizar la tecnología, en este momento tenemos 2 armas para, de alguna forma parar esto y volver a hacer que el planeta sea maravilloso otra vez, durante mucho tiempo. Una es la naturaleza, entenderla y potenciarla, y la otra es la tecnología. Y para eso la inteligencia artificial puede ser clave, porque está ayudando a resolver muchos de estos problemas mucho más rápido. También es verdad que si la utiliza todo el mundo para generar avatares que están todo el día en TikTok, pues a lo mejor el impacto, mm, al final, de nuevo, lo que te decía, un cuchillo puede ser muy útil para la cocina, pero puede ser muy dañino si se utiliza cuando no se debe. Total. Has mencionado, José María, que me estaba escribiendo ahora aquí, otra pregunta, porque hemos mencionado en varias ocasiones, ¿no? Cuando hablábamos al principio de esas dos potencias, ¿no? La tecnología, la naturaleza. Em, Primero, ¿podemos, en la situación en la que estamos ahora, ¿no? Con ese diagnóstico que hemos hecho al principio en la publicación de Dorroso, que hablaba de 6 de 9 situaciones, ¿no? Que vivimos en la Tierra, o sea, el 9 elementos de los cuales 6 ya están como enfermos, ¿no? Lo comparamos con esos órganos. ¿Podemos en la situación en la que estamos ahora todavía luchar con lo que tenemos para revertirlo? ¿Y es posible luchar contra la naturaleza? Quizá Es muy que ese es filosófica esa segunda sí, sí, pregunta, ¿eh? es un buen, de hecho, es una frase también que yo utilizo, lo de contra o con la naturaleza, ¿no? Tenemos que luchar con la naturaleza, porque realmente, la naturaleza, es nuestra aliada, es la que nos ha dado este planeta. Lo que pasa, la naturaleza la estamos despistando. O sea, tenemos en este momento sabemos, las relaciones causa-efecto principales. Ojo, que esto es un sistema, ¿eh? Esto no es que una cosa causa otra. No, hay muchos Ujú, y hay muchos feedback loops, ¿no? Pero sabemos qué está causando el problema, y en algunos casos sabemos mejor que otros, en otros casos, hasta que no estemos más avanzados, no sabremos. El problema es que es un problema, la naturaleza es exponencial, y la estamos exponencializando ya, y cada año es más grave el problema. Entonces, la tecnología también es exponencial, o sea, es nuestro arma. Entonces, tenemos que actuar de una forma responsablemente, diciendo: "Oye, ¿a qué modelo de vida queremos?". Y además es que nos va a hacer más felices un modelo de vida más alineado con algo que nos dé más valores y menos cosas, ¿no? Pero luego, la tecnología es la que nos puede permitir, por ejemplo, uno de los problemas que se plantean, otro de los posts que compartí, había hablado con un climatólogo que me decía: "A mí ya no me preocupa que dejemos de emitir, me preocupa que ya hay un montón de CO2 en la atmósfera cuyo efecto ocurre a medio plazo". No solo CO2, gases de efecto invernaderos, también está el metano, eh, y ya hay más. Pero, dice, tenemos que también hacer algo con eso, porque incluso aunque dejásemos de emitir, todo eso que está ahí, está calentando paulatinamente la Tierra todos los años. Entonces, también tenemos que absorber.
lo que hay allí. O sea, al final, y una de las formas es plantando más árboles, pero la escala Mm, en este momento es tan grande que plantando más árboles luego tendremos incendios, o sea, también tenemos que saberlo gestionar. No va a bastar, entonces también las tecnologías de absorber el carbono también son importantes. O sea, al final sí que tenemos nuestras bazas. Es más, es que no tenemos una opción mejor que jugar con nuestras bazas. Entonces, tenemos que combinar ambas fuerzas, nuestra fuerza de, oye, como consumidores y como personas que podemos hacer, con el vamos a hacer lo posible para desarrollar estas tecnologías que nos ayuden a solucionarlo. Antes hablaba del caso del ozono, que era mucho más sencillo, pero lo cogimos pronto, pero al final, eh, cuando nos movilizamos, o sea, lo que hemos conseguido como especie a lo largo de la historia es brutal. Entonces, yo soy optimista, pero lógicamente estoy preocupado. Y estoy preocupado porque ya. creo que tenemos que actuar con urgencia. Hay una cosa, ahora que has mencionado de nuevo la capa de ozono, que yo no sé si es por no sé, la desinformación o el politiqueo que muchas veces te encuentras en Twitter. Tú sí estás, ¿no? En Twitter, José María, me Sí, parece, no ¿no? soy Ah, especialmente comparten, activo, no. pero llevo muchísimo tiempo. Yo, yo creo que estoy intentando dejarlo porque todo lo que me sale en el feed siempre es politiqueo, ¿no? Y yo que no soy muy fan de la política, o sea, tengo clara como mi ideología y demás, pero creo que la gente está como muy sesgada por la ideología de cada uno, ¿no? Y sienten, yo cada vez que entro, siento que es como un campo de batalla entre dos bandos más que un lugar donde informarse, ¿no? E inevitablemente, aunque intentes seguir a gente que comparta contenido más neutral, siempre aparece un comentario, una referencia o lo que sea, ¿no? Y te digo esto porque hablando de la capa de ozono, el otro día me encontré un artículo, no sé de qué diario era, que decía que se están recuperando los niveles de la capa de ozono, pero que eso también podría afectar a que siguiésemos con el calentamiento global o que se siguiesen descongelando los polos o algo así, ¿no? Y claro, ya bueno, pues entraba la típica polémica de, oh, vaya, antes por una cosa y ahora por la contraria, ¿no? Es como que empieza ese politiqueo, ¿no? Eh, a mí me gustaría realmente, o sea, primero aprovechar, ¿no? De la gente que nos está escuchando, que intente evadir todo ese politiqueo, ¿no? Todo ese fluff que hay sobre cualquier comentario, porque muchas veces nosotros en nuestra propia vida, con nuestros temas personales, por experiencias que vivimos, nos damos cuenta de errores o situaciones que no habíamos contemplado antes, como tú decías, ¿no, José María? Hay tantas variables e influyen de tantas maneras, directa e indirectamente, que al final, por una cosa o por otra, puedes estar diciendo o confiando en una teoría ahora y el año que viene cambia, ¿no? Esa teoría. Entonces, tú, que lees mucho más sobre esto, cuando alguien se encuentre con este tipo de contradicciones, ¿no? ¿Dónde va a contrastar esa información? Porque a mí me gustaría que la gente que nos sigue realmente lo hiciese se informase con criterio, ¿no? Que dijera, oye, vale, pues voy a contrastar esta información bien y me voy a dejar de politiqueos de si esto lo ha dicho a la izquierda o a la derecha y si tiene razón uno u otro, ¿no? ¿Dónde va la gente a consultar bien esa información? ¿Cómo se pueden informar bien y evitar este tipo de situaciones? Sí, es un proceso de aprendizaje, como todo. O sea, al final vas descubriendo unas fuentes, vas descubriendo otras y las vas cualificando y hay algunas que te descubren otras, ¿no? Em, lo que comentabas me recordaba de nuevo a la visita al médico, ¿no? O sea, el drama que tenemos es que algo como que es como un diagnóstico médico, que es que la gente que sabe de esto te dice: "Oye, tenemos que resolver esto", lo hemos llevado a la política. O sea, es Ya. lamentable y por eso estamos siendo mucho más torpes y mucho más lentos en resolver algo que nos beneficia a todos, porque al final esto tiene impacto en la salud y hasta en la supervivencia de nuestra especie, como nos preocupemos. Entonces, es verdad que, como dices, es un sistema complejo. Un ejemplo muy claro es el de la polución. La polución, que es malísima y que mata gente, retrasa el cambio climático y también escribí un post sobre esto. ¿Por qué? Porque tapa el sol, entonces hace menos Ajá. calor. ¿Sabes? O sea, que al final alguien que venga a modo de, te diría, tú no querías polución y ahora tienes cambio climático, te jodes. No es que, perdona, excuse my French, ¿no? Pero al final el problema que tienes es, oye, mira, tu cuerpo es complejo y cuando te meten muchos medicamentos uno va contra otro. Y a veces, pues a lo mejor hay un mal menor, ¿no? Aquí es igual, o Ujú. sea, esto es una dinámica compleja, esto no das a un botón y ya se ha arreglado, ¿no? Ya. Entonces, lo primero que tienes que hacer es confiar en el médico. En ese sentido, yo una de las cosas que intento hacer en verdades incómodas es enlazar a este tipo de gente que a mí me ha abierto
tienes desde informes que son muy reconocidos y que tienen mucho consenso, hasta gente que es muy notoria, ¿no? Y que cuenta las cosas especialmente bien. Algunos vienen del campo científico, otros a lo mejor vienen del campo de los datos, o gente que tiene experiencia directamente. Y es una de las cosas que yo siempre intento poner enlaces, ¿no? Y Ya. en ese sentido, la lista sería relativamente larga. Al final hay algunas cosas que te van descubriendo más. Y lo que es cierto es que yo hay semanas que de repente descubro a alguien que dices, oye, me ha abierto una cosa que no sabía resolver, de repente alguien me lo ha contado muy bien, ¿no? Pero sigue Mm. siendo una labor que nunca termina. Eso me pasó cuando yo empecé a leer a Francisco, de nuevo volvemos con Francisco Colón, em, porque claro, cuando uno piensa, hablamos, ¿no? O sea, generalizando, ¿no? Que a él no le gusta decirlo, ¿no? Pero cuando pensamos en arquitectura sostenible, pensamos, bueno, ya va a venir este con unos tubos de PVC reutilizados, me va a montar aquí una chabola, ¿sabes? Y realmente hay diseños muy, muy, muy bonitos con materiales que se pueden hacer diseños increíbles y no, que no están a nuestro alcance porque requieren un esfuerzo más que si utilizamos lo convencional, ¿no? Esto yo creo que igual no hemos hablado, pero es otro de los temas, tampoco me quiero extender mucho porque ya hemos superado la hora y tengo que hacerte esa pregunta de la cagada, pero igual esto también es la barrera que tiene que superar muchas veces la gente de, bueno, vale, lo reutilizo o lo compro de segunda mano o lo compro de primera. Al final, segunda mano, estoy viendo a la gente que me lo vende por 10 euros en Wallapop y a lo mejor por 15 o por 13 me lo encuentro en el Shein, ¿sabes? Y es lo mismo y nuevo. Entonces, ¿qué pasa con eso, José María? ¿Cómo le decimos a la gente, ¿no? O sea, ¿cómo hay ese cambio de paradigma de, oye, con un poquito más de esfuerzo, ¿no? Volvemos a lo mejor al estatus, ¿no? Con un poquito más de esfuerzo y de tragarte tú esa bola de ego de estatus, estás contribuyendo, ¿no? Pero ¿cómo le dices eso a la gente, ¿no? Porque esto nos pasa al final, el comportamiento humano nos pasa esto, ¿no? Para comprar de segunda mano por 12 euros, lo compro por 15 y está nuevo, ¿no? Sí, al final es cambiar los modelos de lo que te llena esa pirámide de Maslow, ¿no? Que te lleva a ese estatus, ¿no? Y bueno, yo creo en el caso, que Fran y yo conectamos mucho porque el tema que le ataca es uno de los temas de los que yo estaba aprendiendo, incorporando cosas, climatización, y al final los principios básicos de cómo pensamos en todas estas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en la economía circular, el principio número uno es el ecodiseño, ¿no? O sea, si tú las cosas desde el principio las diseñas pensando en que sean reutilizables, en que los materiales se puedan absorber por la naturaleza, o sea, al final hay una serie de principios muy básicos ahí que si los atacas desde el primer momento son muchísimo más efectivos que si dices, ya he hecho el mal, ¿no? Y a ver qué hago con ello, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ir, y la única forma es que todos vayamos desarrollando esta sensibilidad, ¿no? Y es fantástico que haya gente que para temas concretos te ayuda a desarrollarla, ¿no? El caso de Frank con todo el tema de cómo pensamos en las ciudades, en los edificios, al final te ayuda mucho, pero al final todo tiene un impacto directo en nuestra salud y en nuestra calidad de vida, no nos olvidemos. Que hablamos mucho del planeta, pero en el fondo de lo que estamos hablando es de nuestra salud, ¿no? O sea, tú fíjate todo lo que está pasando con los plásticos y eso lo estamos empezando a aprender. O sea, empiezas a pensar en todas las cosas que nos rodean y somos muy poco conscientes. Pasamos un montón de tiempo. Decías algo antes que me recordaba también otro post en el que hablaba de que la historia de la humanidad es un progreso en el cual íbamos desarrollando cosas que servían para darnos tiempo, ¿no? O sea, en lugar de tener que ir al río a por el agua, como todavía siguen yendo en algunas aldeas en África, de repente tienes un grifo a casa, ¿no? En lugar de tener que cocinar tú solo, pues hay cosas que ya te ayudan y al final vas ganando tiempo. Y de repente hemos creado inventos ahora que lo que sí no es para quitarnos el tiempo, ¿no? O sea, me voy a pasar 3 horas en TikTok, ¿no? O Es sea, paradójico. realmente estamos como especie posiblemente estamos, y con la inteligencia artificial va a ser peor. Ya no necesitas pensar. Y hay estudios que dicen que si usas mucho inteligencia artificial, yo se lo digo a mis estudiantes, digo, oye, os pensaréis que por usarla vais a tener mejores resultados. Yo os voy a pedir cosas en las cuales lo vais a usar como usar una calculadora, ¿no? Pero os voy a Ya. pedir otro tipo de cosas. Pero además tienes el problema este, ¿no? De que se ha visto que si la usas mucho, dejas de practicar
ciertas cosas que son buenas, o sea, para comprobar cosas, para que te ayude a rebotar cosas, para te haga de búsqueda fuentes de información puede ser súper útil, pero no sustituyas lo más valioso de ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un poco esta contradicción y al final, pues es un equilibrio complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo somos capaces de alguna forma, eh, darle valor a lo que realmente tiene más valor? Es difícil. José María, no me quiero ir sin preguntarte, sobre todo igual por tu trayectoria con Gratix, ¿no? O igual en cualquier otra idea, cualquier otro proyecto de emprendimiento, igual incluso en la newsletter o cualquier otra idea que hayas podido desarrollar. ¿Cuál dirías, haciendo honor al nombre de este podcast, que ha sido tu mayor cagada emprendiendo, llevando a cabo un proyecto? Sí, vamos a ver. Te puedes imaginar que Tienes muchas, ¿no? el que no tiene esas no aprende, ¿no? Y además creo que es importante tenerlas. En Estados Unidos hasta las celebran y, bueno, menos de lo que decimos aquí, pero bueno. No, yo creo que claramente en Gratix tuvimos una buena colección. De hecho, escribí un post contándolas, sobre todo para el que quiera meterse en algo de esto, pues que tenga otras, intente no tener las mismas. Pero yo si me tuviese que quedar con una, teniendo en cuenta el reto que teníamos, que era cambiar hábitos a escala, que es súper complicado, las inercias son muy fuertes, eh, nos centramos mucho en hacer el producto perfecto. O sea, y a lo mejor, claro, yo venía de una compañía tan buena haciendo productos, construimos una plataforma que tenía un karma rank, que básicamente lo que hacía era te calculaba tu karma. El karma, sabes, en la tradición oriental es, tú haces cosas buenas, te pasan cosas buenas. Vamos a construir un karma rank que cada usuario, para cada transacción y para cada solicitud que hace o le hacen, se calcule y lo tenga en cuenta. Entonces, aquellos que contribuían más a la comunidad con una serie de variables, las variables tienen que ver mucho con la generosidad y con el respeto. Al final eran, tú estás aportando lo que puedes y tú además, de alguna forma, eres alguien que dentro de la comunidad está generando buen rollo, ¿no? Con lo cual era bastante, y además que por sí solo también tenía su parte de círculo virtuoso, porque oye, esta es la gente que al final hace que la comunidad crezca y que la comunidad sea un buen lugar para vivir. Se calculaba en tiempo real y realmente hicimos un producto muy, muy elaborado, pero a lo mejor teníamos que haber dedicado menos tiempo a hacer el producto tan elaborado. Pusimos unos controles de fraude muy grandes, teníamos un equipo muy, muy apasionado, muy purista, decía, no puede ser que tal persona esté abusando de la comunidad, no sé qué, tenemos que hacer que salten las alarmas y dedicamos menos tiempo a la distribución, a darlo a conocer. Tal vez, Ya, si yo volviese a empezar, el producto mínimo le mantendría más tiempo, aun con todos estos problemas que identificamos, que a veces tenían un efecto muy negativo en el desarrollo de la comunidad. O sea, no lo hicimos ya. solo porque éramos idealistas. Y hubiese dedicado mucho más tiempo al principio a comunicar. Es cierto que teníamos un mensaje que hablaba mucho, funcionaba muy bien, pero tendríamos que haberlo hecho mucho, mucho más. Por el final, que hubiesen millones de personas que era lo que necesitábamos para que esto pegase. Llegamos a 200.000 usuarios, no era suficiente. Necesitamos Ya, millones de personas, mucha gente en los barrios, para que hiciese que esto fuese imparable y ahí es donde se cambia la inercia, es donde se cambia el hábito. Entonces, creo que a cualquiera que esté pensando algo de este tipo, el pensar este equilibrio entre, oye, ¿cuánto dedico a dar a conocer el producto y cuánto dedico a hacer el producto? Nosotros claramente nos pasamos en hacer un producto muy ambicioso y a lo mejor teníamos que dedicar mucho más tiempo a la aplicación. ya. Bueno, José María, me quedo con un montón de preguntas, sobre todo de emprendimiento, ¿no? Que es como la rama que más curiosidad me genera de toda tu trayectoria y demás. Siempre lo digo con todos los invitados que pasáis por aquí. Me sabe mal porque eso hace que parezca que ninguno sois especiales, porque os lo digo a todos, pero en realidad no es por vosotros, sino es por mí, porque em, me genera todo tanta curiosidad que creo que tengo preguntas infinitas que después al final acabo aplicando a mi día a día, ¿no? Es como estoy en una carrera de desarrollo personal y profesional muy incipiente, en la que creo que muchas de las informaciones que me proporcionáis y muchas de las experiencias que me contáis me sirven para un montón de cosas de mi día a día, personal y profesional, ¿no?
Y siempre me quedo como con ganas de hacer otro episodio sin ni siquiera haber terminado, ¿no? Entonces siempre os digo a todos que es muy probable que volváis a pasar o que os vuelva a llamar a futuros episodios para que sigáis contando y sigamos indagando en eso porque creo que compartís contenido muy valioso, ¿no? Antes de despedirnos, José María, déjale un mensaje a la gente que nos está escuchando a modo de despedida. No sé si quieres una idea filosófica o una experiencia, un mensaje de, oye, cómo podemos cuidar mejor el planeta en nuestras acciones del día a día, o cómo podemos tomar conciencia mejor, dónde pueden encontrarte, compartir o acceder a más contenido, ¿no? Un mensajito que quieras dejar Fenomenal. a los que nos están Sí, escuchando. 2 cosas. La primera es cerrar con una nota positiva, porque muchas de las cosas que hemos hablado son para preocuparse mucho y son para preocuparse mucho, pero creo que podemos resolverlo y además creo que la próxima explosión no va a ser de la inteligencia artificial ni de la tecnología X, va a ser de todo lo que ayude a resolver este problema, porque desgraciadamente es muy grande, cada día está más presente y vamos a tener muchísimas oportunidades, innovación por todas partes para resolver el problema del clima y los problemas del planeta. Entonces, yo animo a todo el mundo a que conozca más en profundidad este área y que piense qué puede hacer él, tanto a nivel personal, porque todos, nuestro consumo es poderosísimo. Al final, votamos políticamente pues, cuando nos dejan, pero como consumidores votamos todos los días. Todos los días tú estás decidiendo qué compañía quieres que vaya bien, qué compañía quieres que vaya mal, a quién le das lo que está en tu bolsillo, ¿no? Entonces, eso por una parte, pero creo que todas las personas que tengan un instinto de emprendimiento o que tengan una empresa que pueda tener un impacto, va a haber oportunidades enormes en solucionar todos estos problemas. Y necesitamos toda la innovación y todo el talento que se movilice hacia ello. Y desde el punto de vista financiero, hay gente a la que le podrá ir muy bien, porque ya sabemos que vivimos en un mercado en el que las cosas que crecen. O sea, que yo animo mucho a la gente a que piense qué puede hacer y a innovar en este aspecto. Y respecto a dónde encontrarme, bueno, pues estas son algunas de las reflexiones, tanto como ciudadano como desde el punto de vista de qué podemos hacer con la tecnología y a nivel de emprendimiento que se pueden encontrar en Verdades Incómodas, que es el nombre de mi Substack. De su Substack. Muy bien. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, José María. Nos quedamos ahora en la sala comentando, ¿vale? Cuando termine de grabar. Y a los que nos están escuchando ahí al otro lado, muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Y como digo siempre, nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.